¿Alguna vez has cerrado tu computadora a las 3 de la mañana con tanta vergüenza que no puedes mirarte en el espejo? Prometes, esta es la última vez. Pero una semana después, ahí estás otra vez. Mismo pecado, misma culpa, mismo ciclo. Hoy no te daré motivación barata. Voy a revelar por qué has estado perdiendo esta guerra espiritual y las estrategias bíblicas radicales que la mayoría de las iglesias no te enseñarán. La Biblia es clara en Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Esa tensión que sientes no es fracaso, es evidencia de que el Espíritu Santo está peleando dentro de ti. El problema es cuando dejas de pelear y te rindes. Pero antes de revelar las estrategias que cambiarán todo, necesitas entender por qué todo lo que has intentado ha fallado. Bienvenido al canal Mensaje de Jesús, y el mensaje es este. El pecado sexual sigue una progresión que te esclaviza paso a paso, pero Dios te ha dado armas bíblicas radicales para liberarte y caminar en victoria completa. Pero antes de que podamos entender estas armas, hay algo crítico que debes comprender sobre cómo funciona realmente el pecado sexual. Dale like a este video ahora mismo y comenta la ciudad desde donde estás viendo. Esta es tu declaración de que estás listo para pelear esta batalla a la manera de Dios, no a tu manera. Tu interacción empuja este mensaje a otros que están peleando la misma guerra secreta. Comenta tu ciudad ahora. Aquí está el error común que te está derrotando, y tiene que ver con algo que muy pocos explican correctamente. El apóstol Pablo no solo dice pecado sexual genéricamente, describe una progresión, una escalera descendente de esclavitud, y entender esta progresión es absolutamente esencial, porque no puedes pelear a un enemigo que no entiendes. Etapa 1. Porneia. Comienza con un acto. Ver pornografía una vez. Una relación física fuera del matrimonio. Piensas, es solo esta vez, puedo controlarlo. Etapa 2. Acatarsia. Inmundicia mental. Pero si no lo detienes ahí, el pecado contamina tu mente. Ahora no es solo el acto, son fantasías constantes. Pensamientos sucios que invaden todo. Ya no buscas el pecado solo cuando estás solo. Ahora en tu mente está viviendo constantemente allí. Etapa 3. Aselgeia, lascivia. Y si sigues bajando, llegas a la etapa donde ya no hay vergüenza. Se convierte en un estilo de vida. Lo haces abiertamente. No te importa quién lo sepa. ¿Ves la progresión? De un acto ocasional a una mente contaminada, a una identidad definida por el pecado. Y aquí viene la advertencia más seria en el Nuevo Testamento. Esto va a incomodar a muchos, pero es la verdad. Gálatas 5:21 dice: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora presta mucha atención a la palabra clave. Practican no significa caer ocasionalmente. Significa hacer algo tu estilo de vida, una rebelión voluntaria, continua, consciente contra Dios. Pero antes de que entres en pánico pensando que has perdido tu salvación, necesitas entender la diferencia crucial entre practicar pecado y pelear contra el pecado. Si tu corazón está quebrantado por tu pecado, si estás clamando, Dios ayúdame, no quiero vivir así, entonces no estás practicando en el sentido de Gálatas 5:21. Estás en guerra, y eso es completamente diferente. El creyente que practica pecado ama su pecado. El creyente que pelea contra el pecado odia el pecado que comete. ¿Ves la diferencia? Esa distinción te condenará o te liberará. Y si has llegado a este punto del video sin cerrarlo, es porque el Espíritu Santo ya está obrando en ti. Escúchame con atención. Suscríbete a este canal ahora mismo. Y si estás listo para declararle guerra a la carne, quiero que comentes ahora mismo: elijo victoria en Dios. Ese comentario no es para mí. Es tu compromiso público ante Dios y ante ti mismo. Hazlo ahora. Esperaré. Ahora viene la parte que nadie te ha explicado así. Y entender esto expondrá por qué sigues fallando a pesar de tus mejores esfuerzos.
Existe una ley espiritual tan inmutable como la ley de gravedad. Gálatas 6:7. La establece sin compromiso. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí está el autoengaño que te está destruyendo. ¿Genuinamente crees que puedes sembrar pensamientos impuros, ver pornografía, alimentar fantasías y aún así cosechar paz, gozo, autocontrol y la bendición de Dios? Eso es intentar burlarse de Dios. Y escúchame con atención, no funciona. Déjame ser más específico porque necesitas entender exactamente qué significa sembrar para la carne. No es solo el acto sexual físico, ese es la cosecha final. Sembrar para la carne es cada vez que intencionalmente miras lo que no deberías mirar. Es esa segunda mirada que sostienes. La primera pudo haber sido un accidente. La segunda, cuando decides seguir mirando, es una elección. 2. Alimentas una fantasía sexual en tu mente. Solo estoy pensando. No estoy haciendo nada. Estás sembrando. 3. Guardas ese número de teléfono que sabes que no deberías tener, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Ya estás planeando la caída. 4. Consumes contenido que sabes que despierta esos deseos. Es solo entretenimiento. Estás regando las semillas de tu carne. 5. Mantienes conversaciones con doble sentido. Solo estamos hablando. Estás sembrando para una cosecha que va a destruirte. Cada una de estas pequeñas decisiones es una semilla, y las semillas siempre producen una cosecha. Ahora hablemos de la cosecha, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero antes de mostrarte cómo se ve realmente la corrupción en tu vida ahora mismo, necesitas entender por qué esta ley es tanto aterradora como misericordiosa al mismo tiempo. La palabra griega para corrupción es ptora. Significa decadencia, destrucción, podredumbre. No es solo un castigo futuro. ¿Cuál es la cosecha que estás recogiendo ahora mismo? Más esclavitud. Cada vez necesitas más para sentir lo mismo. Conciencia cauterizada. Ya no sientes convicción como antes. Culpa constante. No puedes adorar sin sentirte como un hipócrita. Vergüenza. No puedes mirarte en el espejo. Aislamiento. Te distancias de creyentes que caminan en santidad. Muerte espiritual. Tu relación con Dios se siente muerta. Eso es lo que has estado cosechando. Y lo sabes. Pero escucha, la ley de sembrar tiene una contraparte. Gálatas 6:8 no termina en corrupción. Dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna no es solo un destino futuro en el cielo. Es la calidad de la vida de Dios experimentada ahora. Amor real, gozo profundo, paz que sobrepasa entendimiento, autocontrol. Entonces, ¿cómo siembras para el Espíritu? No es místico, es profundamente práctico. Es poner tu mente en las cosas de arriba, como dice Colosenses 3:2. Es meditar en la palabra de Dios diariamente. Es pensar en todo lo que es puro, todo lo amable, como dice Filipenses 4:8. Es sumergirte en adoración, oración y comunión con creyentes. Es servir a otros con amor genuino. Cada vez que haces esto, estás sembrando, y la ley es justa. Así como cosecharás corrupción si siembras para la carne, cosecharás vida si siembras para el Espíritu. Pero aquí está el problema. Quieres resultados inmediatos. Oras una vez y esperas que el deseo sexual desaparezca. Lees un capítulo de la Biblia y esperas victoria instantánea. Pero no funciona así. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo, no inmediatamente, a su tiempo. Esto significa que debes seguir sembrando para el Espíritu día tras día, semana tras semana, mes tras mes, incluso cuando no ves resultados inmediatos, porque la cosecha viene, pero solo si no te rindes. La mayoría de los cristianos se rinden demasiado pronto. Siembran para el Espíritu por unos días o semanas, no ven cambio inmediato
y vuelven a sembrar para la carne. Y luego se preguntan por qué nunca experimentan victoria. Es porque dejaste de sembrar antes de que llegara la cosecha. Así que te pregunto, ¿estás dispuesto a seguir sembrando para el Espíritu incluso cuando no sientes nada? Incluso cuando la tentación sigue siendo fuerte. Incluso cuando parece que nada está cambiando. Porque si sigues sembrando fielmente, la cosecha vendrá. Es una ley espiritual, no puede fallar, pero debes perseverar. Ahora déjame darte algo radical que la mayoría de los pastores no enseñarán, porque suena demasiado extremo. Pero Jesús lo enseñó claramente en Mateo 5, 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Está Jesús hablando literalmente sobre mutilación física? No, está usando hipérbole dramática para hacer un punto absolutamente crítico. Haz lo que sea necesario para evitar el pecado. Si tu teléfono es tu problema, deshazte de él. Si tu computadora es tu problema, muévela a un lugar público. Si ciertas amistades te llevan al pecado, córtalas. Si ciertos lugares te tientan, deja de ir allí. ¿Suena extremo? Lo es, pero el infierno es más extremo. El pecado sexual sin arrepentimiento es más extremo. Vivir esclavizado a la lujuria es más extremo. Jesús está diciendo, toma medidas radicales, no medidas cómodas, no medidas convenientes, medidas radicales. Porque tu alma vale más que tu comodidad, tu eternidad vale más que tu placer temporal. Así que déjame preguntarte, ¿qué medidas radicales has tomado? ¿O solo has estado orando por victoria mientras mantienes todas las puertas abiertas al pecado? Porque si no estás dispuesto a ser radical, no estás realmente listo para ser libre. La mayoría de los cristianos quieren victoria sin sacrificio, quieren libertad sin disciplina, quieren santidad sin cortar nada de sus vidas, y por eso siguen esclavizados, porque el enemigo es radical en su ataque contra ti. Serás radical en tu defensa. Dale like a este video porque estás ayudando a que esta palabra radical de verdad llegue a más personas que necesitan desesperadamente escucharla. Ahora, déjame mostrarte algo que cambiará tu perspectiva completamente. La mayoría de los cristianos piensan que la batalla contra el pecado sexual se libra en el momento de la tentación. Ves la imagen, sientes el impulso y en ese momento peleas. Pero te equivocas. La batalla no se gana en el momento de la tentación. Se gana mucho antes. En tu rutina diaria, en tu vida de oración, en tu tiempo en la palabra, en tus pensamientos habituales, en tus hábitos. La victoria se gana en entrenamiento, no solo en batalla. Déjame darte una verdad brutal que o te ofenderá o te liberará. Si sigues cayendo en el mismo pecado sexual repetidamente, no es porque la tentación sea demasiado fuerte, es porque tu preparación ha sido demasiado débil. Has estado viviendo de humos espirituales. Lees rápidamente un devocional en la mañana. Oras una oración rápida. Piensas en Dios ocasionalmente durante el día. Y luego, cuando llega la tentación real, no tienes fuerza espiritual para resistir. Y te preguntas por qué sigues perdiendo. Es como un soldado que nunca entrena, nunca practica, nunca mantiene sus armas, y luego espera ganar en combate real. No funciona así. La guerra espiritual requiere disciplina espiritual, diariamente, consistentemente, sin excusas. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, el mayor apóstol, disciplinaba su cuerpo diariamente. ¿Por qué? Porque sabía que sin disciplina caería, y si Pablo necesitaba disciplina, ¿cuánto más tú? Así que esto es lo que te estoy pidiendo. ¿Estás dispuesto a levantarte 30 minutos más temprano para pasar tiempo en la palabra?
¿Estás dispuesto a ayunar un día a la semana para fortalecer tu espíritu? ¿Estás dispuesto a memorizar escritura incluso cuando se siente aburrido? ¿Estás dispuesto a borrar aplicaciones y bloquear sitios web incluso cuando se siente extremo? ¿Estás dispuesto a conseguir un compañero de rendición de cuentas incluso cuando se siente vergonzoso? Porque estas son las preparaciones que llevan a victoria, y sin ellas seguirás perdiendo. Ahora déjame abordar algo crítico que la mayoría de los pastores no te dirán porque incomoda a las personas. Pero necesitas escuchar esto. La tentación sexual a menudo se intensifica durante momentos específicos, y si no entiendes esto serás sorprendido. Tarde en la noche, cuando estás cansado y tus defensas están bajas. Ahí es cuando el enemigo ataca, cuando estás solo sin nada que hacer y tu mente comienza a vagar. Ahí es cuando la tentación golpea. Cuando estás estresado, ansioso o emocionalmente herido y buscas consuelo. Ahí es cuando la lujuria se ofrece como una falsa solución. Cuando estás espiritualmente seco, sin haber pasado tiempo con Dios por días o semanas. Ahí es cuando eres más vulnerable. Cuando acabas de experimentar una victoria espiritual y bajas la guardia. Ahí es cuando viene el contraataque. ¿Ves el patrón? El enemigo es estratégico. No ataca aleatoriamente. Espera momentos de debilidad. Así que tú también debes ser estratégico. No estés solo tarde en la noche. Ten un plan para lo que harás. No te permitas tiempo ocioso donde tu mente vaga. Llena ese tiempo con algo productivo o espiritual. Cuando estés estresado o herido, corre primero a Dios, no al pecado. Mantén comunión diaria con Dios para que nunca estés espiritualmente seco. Y después de victorias espirituales, mantente vigilante. El enemigo intentará robar lo que Dios acaba de hacer. Esto es guerra. Y en guerra el lado que es más estratégico gana. Así que deja de ser ingenuo. Deja de pensar que puedes bajar la guardia. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. No le des una abertura. Ahora quiero abordar algo que podría ser tu mayor piedra de tropiezo, y la mayoría de los cristianos no admitirán esto. Sigues cayendo porque parte de ti no quiere parar. Odias la culpa, odias la vergüenza, odias sentirte distante de Dios, pero amas el placer, amas el escape, amas la fantasía, y mientras tu amor por el pecado sea más fuerte que tu amor por Dios, seguirás eligiendo pecado. Esta es la dura verdad que nadie quiere decir. Pero Jesús lo dijo claramente en Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si el pecado sexual es tu tesoro, tu corazón siempre será atraído de vuelta a él. Pero si Dios es tu tesoro, tu corazón será atraído a él. Y encontrarás la fuerza para decir no al pecado, porque no querrás perder lo que tienes con Dios. Así que déjame preguntarte directamente, ¿quién es tu tesoro? Cuando estás solo y nadie está mirando, ¿a qué alcanzas? ¿En qué piensas? ¿Qué anhelas? Eso te dirá dónde está tu tesoro. Y si tu tesoro es el pecado, necesitas arrepentirte. No solo sentir pena, arrepentirte, apartarte completamente. Reorientar tu vida alrededor de Dios en lugar de alrededor del pecado. Y esto requiere algo que la mayoría de los cristianos no están dispuestos a hacer. Requiere que odies tu pecado más de lo que amas su placer. Romanos 12:9 dice, aborreced lo malo. La palabra aborrecer significa odiar intensamente, detestar, abominar. ¿Odias tu pecado así? ¿O medio deseas poder parar, pero también medio no quieres? Porque esa doble mente es lo que te mantiene atrapado. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No puedes servir a dos señores. Amarás a uno y odiarás al otro. Así que decide hoy, ¿a quién servirás? ¿A Dios o a tu carne? Porque no puedes servir a ambos. Ahora, déjame darte un arma que la mayoría de los cristianos nunca usan, pero es una de las más poderosas en la Escritura. Confesión. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados.
Nota que no solo dice confesar a Dios, dice confesaos unos a otros. ¿Por qué? Porque el pecado prospera en secreto, crece en oscuridad, pero cuando lo traes a la luz al confesarlo a un hermano o hermana de confianza, rompes su poder. Por eso necesitas un compañero de rendición de cuentas, no alguien que te juzgará, no alguien que chismeará sobre ti, sino alguien que ama a Dios, te ama y peleará contigo y por ti. Alguien a quien puedas llamar cuando llegue la tentación, alguien que te revisará regularmente, alguien que hará preguntas difíciles. ¿Caíste esta semana? ¿Qué estás haciendo para prevenirlo? ¿Estás pasando tiempo en la palabra? ¿Estás orando? Este tipo de rendición de cuentas es incómodo, es humillante, pero también es increíblemente efectivo. Porque cuando sabes que alguien te va a preguntar si caíste, piensas 2 veces antes de hacer clic en ese enlace. Cuando sabes que tendrás que confesar si fallas, peleas más duro para resistir. Esto no es legalismo, esto es sabiduría. Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Necesitas a alguien que te afile, que te mantenga responsable, que te ayude a pelear. No intentes hacer esto solo, perderás. Ahora quiero abordar la pregunta que probablemente estás haciendo. ¿Qué hago después de que caigo? Porque podrías caer, podrías tener un momento de debilidad. El enemigo podría sorprenderte. Y cuando eso suceda, lo que hagas a continuación te llevará a libertad o a esclavitud más profunda. La mayoría de los cristianos cometen un error fatal después de que caen. Entran en espiral de vergüenza y condenación. Piensan: fallé otra vez, no valgo nada. Dios debe estar tan decepcionado. Podría seguir pecando ya que ya arruiné todo. Esto es exactamente lo que el enemigo quiere. Quiere que creas que un fracaso significa derrota total. Pero escucha lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nota que no dice si confesamos nuestros pecados una vez y nunca pecamos otra vez. Dice si confesamos. Tiempo presente. Acción continua. Cada vez que caes, confiesas. Cada vez que fallas, corres de vuelta a Dios. No lejos de Él, hacia Él. Porque Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. No si eres perfecto. No si nunca pecas otra vez, sino si estás en Cristo Jesús. Así que esto es lo que haces el momento después de que caes. Pero antes de darte este proceso, necesitas entender por qué la mayoría de los cristianos permanecen atrapados en el ciclo en lugar de liberarse. 1. Confiesa inmediatamente a Dios. No esperes. No te revuelques en vergüenza primero. El momento en que te das cuenta de lo que pasó, clama: Dios, pequé. Lo siento. Perdóname. Límpiame. Ayúdame. 2. Rechaza la condenación. El enemigo te bombardeará con acusaciones. No vales nada. Nunca cambiarás. Dios terminó contigo. Habla Escritura de vuelta. No hay condenación en Cristo Jesús. La sangre de Jesús limpia de todo pecado. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. 3. Confiesa a tu compañero de rendición de cuentas. No lo escondas. Tráelo a la luz inmediatamente. Llámalo. Envíale mensaje. Dile lo que pasó. Esto rompe el poder del secreto. 4. Identifica qué llevó a la caída. ¿Estabas cansado? ¿Solo? ¿Estresado? ¿Habías estado descuidando la palabra? ¿Saltándote la oración? Identifica el punto débil para que puedas fortalecerlo. 5. Haz cambios inmediatos. Si fue cierta hora del día, cambia tu rutina. Si fue cierta aplicación, bórrala ahora. Si fue aislamiento, comprométete a no estar solo a esa hora. No solo confieses y no hagas nada. Confesión sin cambio no es arrepentimiento. 6. Levántate y sigue peleando. No acampes en tu fracaso. Caíste. Confesaste. Hiciste cambios. Ahora vuelve a la batalla. Porque el enemigo quiere que permanezcas caído. Dios quiere que te levantes.
Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Los justos no son aquellos que nunca caen, son aquellos que se levantan otra vez cada vez que lo hacen. Así que levántate, vuelve a pararte, sigue peleando. La victoria todavía es posible. Ahora déjame abordar algo que podría ser el problema raíz para muchos de ustedes. Y la mayoría de los cristianos nunca lidian con esto. Tu pecado sexual podría ser un síntoma de un problema espiritual más profundo. Podrías estar tratando de llenar un vacío con sexo que solo Dios puede llenar. Podrías estar corriendo a la lujuria porque estás huyendo del dolor. Podrías estar buscando en pornografía lo que deberías buscar en adoración: intimidad, conexión, ser visto, ser querido, ser satisfecho. Estas son necesidades legítimas, pero estás tratando de satisfacerlas de formas ilegítimas, y hasta que abordes la raíz, seguirás lidiando con el fruto. Así que hazte estas preguntas difíciles. ¿Qué estoy realmente buscando cuando recurro al pecado sexual? ¿Qué vacío estoy tratando de llenar? ¿Qué dolor estoy tratando de adormecer? ¿Qué necesidad estoy tratando de satisfacer? ¿Hay trauma no sanado en mi pasado? ¿Abuso? ¿Rechazo? ¿Abandono? ¿He permitido verdaderamente que Dios sane esas heridas o solo las estoy medicando con pecado? Estas no son preguntas cómodas, pero son preguntas necesarias, porque soluciones superficiales no funcionan para problemas profundamente arraigados. Déjame ser aún más específico sobre problemas raíz comunes que impulsan el pecado sexual. Primero, la necesidad de validación. Tal vez creciste nunca sintiéndote suficientemente bueno. Tus padres fueron críticos, tus compañeros te rechazaron, internalizaste el mensaje de que no vales nada, y ahora la atención sexual te da un falso sentido de valor. Alguien te desea, alguien te quiere. Por un momento te sientes valioso, pero es validación falsa, no dura, y te deja más vacío que antes. La verdad es que tu valor no viene de deseabilidad sexual, viene de ser creado a imagen de Dios y comprado por la sangre de Cristo. Eres valioso porque Dios dice que lo eres, no porque alguien te desee con lujuria. Segundo, la necesidad de control. Tal vez tu vida se siente caótica, circunstancias que no puedes controlar, personas que tienen poder sobre ti, y el pecado sexual te da un falso sentido de control. Tú eliges cuándo, tú eliges qué, tú eliges cómo. Por un momento te sientes poderoso, pero es control falso, porque el pecado realmente te está controlando. La verdad es que el control real viene del autocontrol, que es fruto del Espíritu. Cuando rindes control a Dios, Él te da el poder para controlarte a ti mismo. Tercero, la necesidad de escape. Tal vez tu vida es dolorosa, estrés, ansiedad, depresión, decepción, y el pecado sexual ofrece un escape temporal. Por unos minutos olvidas el dolor, pero es escape falso, porque cuando termina, el dolor todavía está ahí. Y ahora has añadido vergüenza y culpa a ello. La verdad es que el escape real viene de correr a Dios, no de Él. Cuando traes tu dolor a Él, te da paz, consuelo y sanidad que realmente dura. Cuarto, la necesidad de intimidad. Tal vez te sientes solo, desconectado, aislado, y el pecado sexual ofrece intimidad falsa. Ves imágenes, ves videos, interactúas en línea. Por un momento te sientes conectado, pero no es intimidad real, es unilateral, es egoísta, es superficial. La verdad es que la intimidad real viene de relación profunda con Dios y comunidad auténtica con creyentes. Cuando inviertes en esas relaciones, tu necesidad de intimidad se satisface de formas saludables. Entonces, ¿cuál de estas resuena contigo? ¿Validación? ¿Control? ¿Escape? ¿Intimidad? ¿O tal vez todas? Identificar la raíz es el primer paso hacia sanidad. Y una vez que la identifiques, puedes traerla a Dios y pedirle que satisfaga esa necesidad de la forma correcta. Y si te das cuenta de que hay problemas más profundos,
No intentes manejarlo solo. Consigue ayuda. Habla con un pastor. Ve a un consejero cristiano. Únete a un grupo de recuperación. Dios a menudo trae sanidad a través de su pueblo, no solo a través de oración privada. No hay vergüenza en conseguir ayuda. Solo hay vergüenza en rechazar ayuda y permanecer en esclavitud. Así que sé honesto contigo mismo. Sé honesto con Dios. Y consigue la ayuda que necesitas para abordar el problema raíz, no solo manejar los síntomas. Ahora déjame hablarte del poder del reemplazo. No puedes solo quitar un mal hábito, tienes que reemplazarlo con uno bueno. La naturaleza aborrece el vacío. Si solo dejas de ver pornografía pero no reemplazas ese tiempo con algo más, regresarás. Así que esto es lo que haces. Cada vez que solías recurrir al pecado sexual, intencionalmente recurres a algo que honra a Dios en su lugar. Si solías ver pornografía tarde en la noche, usa ese tiempo para leer la Biblia, orar o ver contenido cristiano. Si solías alimentar fantasías durante tiempo ocioso, usa ese tiempo para escuchar música de adoración, memorizar escritura o servir a alguien. Si solías escapar a lujuria cuando estabas estresado, reemplaza eso con ejercicio, escribir diario o hablar con tu compañero de rendición de cuentas. Estás reentrenando tu cerebro. Estás creando nuevos caminos neuronales. Estás formando nuevos hábitos. Y con el tiempo, los nuevos hábitos se vuelven más fuertes que los viejos. Pero esto requiere intencionalidad. No puedes solo esperar que suceda. Tienes que hacer que suceda. Y aquí hay algo poderoso que la mayoría de los cristianos no saben. Cuando consistentemente reemplazas hábitos pecaminosos con hábitos piadosos, tus deseos realmente comienzan a cambiar. Ahora mismo, deseas pecado, te atrae, te cautiva. Pero cuando consistentemente siembras para el Espíritu, tus deseos comienzan a alinearse con el Espíritu. Comienzas a desear lo que Dios desea, a querer lo que Dios quiere, a anhelar pureza en lugar de perversión. Esto no sucede de la noche a la mañana, pero sucede. Salmo 37:4 dice: Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando te deleitas en Dios, Él cambia los deseos de tu corazón. Lo que solía atraerte ya no tiene el mismo poder. Lo que solía tentarte ya no tiene el mismo atractivo, porque tus deseos han sido transformados, y este es el verdadero milagro de santificación. No solo cambio de comportamiento, cambio de deseo. Así que no solo pelees por cambiar tu comportamiento, pelea por cambiar tus deseos pidiéndole a Dios que transforme tu corazón. Y mientras peleas, sigue reemplazando hábitos malos con buenos. Ahora quiero hablarte de algo que va a parecer extremo, pero es bíblico y es necesario: ayuno. La mayoría de los cristianos nunca ayunan, y la mayoría de los cristianos siguen esclavizados al pecado sexual. Esto no es coincidencia. Mateo 17:21 dice sobre cierto tipo de demonio: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay batallas espirituales que requieren más que solo oración, requieren ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno quebranta el poder de la carne. Cuando le niegas a tu cuerpo lo que quiere, comida, estás entrenándolo para someterse a tu espíritu. Y ese mismo principio se aplica a otros deseos carnales. El ayuno te fortalece espiritualmente mientras debilita a la carne. Te hace más sensible a Dios mientras te hace menos sensible a tentación. Y crea un terreno espiritual donde el Espíritu Santo puede obrar poderosamente. Así que aquí está mi desafío: ayuna un día a la semana. O si nunca has ayunado, comienza con saltarte una comida y pasa ese tiempo en oración. Y mientras ayunas, ora específicamente por liberación del pecado sexual. Ora por fortaleza espiritual. Ora por transformación y observa lo que Dios hace. Porque cuando combinas oración con ayuno, le estás diciendo a Dios: estoy serio sobre esto. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, y Dios honra ese nivel de compromiso. Ahora, antes de terminar, necesito orar por ti, porque sé que algunos de ustedes han estado en esta batalla por años, décadas incluso,
y están cansados, están desalentados, están listos para rendirse, pero no puedo dejarte ir sin orar por ti. Así que si puedes, cierra tus ojos y recibe esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, levanto a cada persona viendo este video que está luchando con pecado sexual. Señor, tú los ves. Conoces sus batallas, conoces sus caídas, conoces su vergüenza, conoces su dolor y también conoces su deseo de ser libres. Así que te pido ahora mismo que liberes tu poder sobre ellos. Rompe cada cadena de esclavitud sexual. Rompe cada atadura del alma formada a través de relaciones sexuales ilícitas. Rompe cada fortaleza mental construida por años de pornografía. Rompe cada patrón de adicción. Hablo sobre espíritus de lujuria, espíritus de perversión, espíritus de adicción sexual, espíritus de vergüenza, espíritus de condenación. Ordeno a estos espíritus soltar su control y salir ahora mismo. Hablo libertad sobre cada cautivo. Hablo liberación sobre cada esclavo. Señor, oro que los llenes con tu Espíritu Santo. Dales poder para resistir tentación. Dales disciplina para sembrar para el Espíritu diariamente. Dales valor para ser radicales sobre eliminar provisiones para la carne. Rodéalos con rendición de cuentas piadosa. Trae personas a sus vidas que pelearán con ellos y por ellos. Y Señor, sana los problemas raíz, el trauma, las heridas, las necesidades no satisfechas que los están impulsando al pecado. Haz el trabajo profundo que solo tú puedes hacer. Transfórmalos de adentro hacia afuera. Declaro sobre ellos que son más que vencedores por medio de Cristo. Declaro que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos vive en ellos. Declaro que no son esclavos del pecado, sino esclavos de la justicia. Declaro que todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Declaro victoria. Declaro libertad. Declaro transformación. No porque sean suficientemente fuertes, sino porque tú eres fiel. No porque lo merezcan, sino por tu gracia. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si recibiste esa oración, escribe en los comentarios: recibo libertad del pecado sexual. Que esa sea tu declaración de fe. Ahora, antes de que dejes este video, necesito que hagas algo muy importante. Necesito que tomes una decisión ahora mismo sobre qué vas a hacer con lo que acabas de escuchar. ¿Vas a aplicar estas estrategias o ignorarlas? ¿Vas a ser radical o permanecer cómodo? ¿Vas a pelear o rendirte? Esto es lo que quiero que hagas en las próximas 24 horas. 1. Borra cada aplicación. Deja de seguir cada cuenta. Bloquea cada sitio web que ha sido fuente de tentación. Hazlo ahora, no mañana, ahora. 2. Comunícate con alguien y pídele que sea tu compañero de rendición de cuentas. Dile que necesitas ayuda. Dale permiso de hacer preguntas difíciles y revisar tu teléfono. 3. Pon tu alarma 30 minutos más temprano mañana y pasa ese tiempo en la palabra y oración. Comienza a construir la disciplina que lleva a victoria. 4. Escribe los momentos específicos, lugares y situaciones cuando eres más vulnerable. Luego crea un plan específico para lo que harás en esos momentos. 5. Memoriza al menos 3 versículos que aborden pureza sexual. Escríbelos en una tarjeta. Ponlos en tu teléfono. Revísalos múltiples veces al día. Estas 5 acciones te pondrán en el camino hacia victoria, pero tienes que hacerlas. No pensar en hacerlas. No planear hacerlas algún día, hacerlas ahora, porque la batalla no es mañana. La batalla es hoy, y si sigues posponiendo obediencia, seguirás experimentando derrota. Ahora déjame decirte qué sucede cuando realmente aplicas estas estrategias consistentemente. Comenzarás a experimentar libertad que no has sentido en años. Despertarás sin vergüenza. Podrás adorar sin sentirte como un hipócrita. Podrás mirarte en el espejo con dignidad. Tendrás paz con Dios. Tendrás poder en oración. Tendrás gozo en tu relación con Cristo. Tendrás victoria donde una vez tuviste derrota. Y no sucederá de la noche a la mañana. Todavía habrá batallas,
Todavía habrá momentos de tentación, pero la diferencia es que ganarás más de lo que pierdes, y con el tiempo las victorias aumentarán y las caídas disminuirán, hasta que un día te des cuenta de que ha pasado un mes desde que caíste, luego 3 meses, luego 6 meses, luego un año, y mirarás atrás y estarás asombrado de lo que Dios hizo en tu vida a través de tu obediencia. Este no es un cuento de hadas. Este es el testimonio de miles de creyentes que aplicaron estas estrategias bíblicas y experimentaron transformación genuina. Y puede ser tu testimonio también si estás dispuesto a pelear. Así que te voy a dejar con un desafío final. Decide ahora mismo que este es el momento en que todo cambia. No mañana, no la próxima semana, ahora mismo. Decide que terminaste de ser esclavo del pecado sexual. Decide que vas a ser radical. Decide que vas a pelear con todo lo que tienes. Decide que vas a confiar en el poder de Dios en lugar de tu fuerza de voluntad, y luego prueba tu decisión con acción. Aplica estas estrategias. Sé despiadado con tu pecado. Siembra para el espíritu diariamente. Huye de tentación. Renueva tu mente. Consigue rendición de cuentas y observa lo que Dios hace. Porque cuando asocias tu obediencia con su gracia, la transformación es inevitable. La victoria está garantizada. La libertad es segura, no por ti, sino por Él. Y Él es fiel. Completará la obra que comenzó en ti. Así que ve, pelea, conquista, no en tu fuerza, sino en la de Él, no para tu gloria, sino para la de Él, no con tu sabiduría, sino con su palabra. Y cuando estés ante Él un día, escucharás esas palabras que siempre has anhelado escuchar. Bien, buen siervo y fiel, peleaste la buena batalla, guardaste la fe, venciste por la sangre del Cordero y la palabra de tu testimonio. Entra en el gozo de tu Señor. Ese es tu destino si eliges victoria. Así que elígela. Pelea por ella. Y nunca, nunca te rindas. Dios está contigo. Su Espíritu está en ti. Su palabra es tu arma. Su gracia es suficiente. Y su poder se perfecciona en tu debilidad. No estás solo en esta batalla. Y puedes ganar. Así que ve y gana. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si este mensaje te ayudó, si te desafió, si te dio esperanza, no lo guardes para ti. Comparte este video con alguien que está peleando la misma batalla, porque no eres el único luchando. Alguien en tus contactos necesita escuchar que hay esperanza, que hay una salida, que la victoria es posible. Así que compártelo y suscríbete a este canal si quieres más contenido como este. No estamos aquí para endulzar la verdad. Estamos aquí para hablar la palabra de Dios directamente, audazmente y sin compromiso. Y finalmente, responde esta pregunta en los comentarios. ¿Vas a aplicar esta sabiduría o permanecer en el mismo ciclo de caída y culpa? La elección es tuya. Dios te ha dado el poder. Las estrategias están en la Biblia. Ahora tú decides, victoria o derrota. Te veremos en el próximo video. Pero más importante, Dios te verá en tus momentos privados, en tus tiempos de tentación, en tus batallas, y Él está por ti, está contigo, y nunca te dejará ni te desamparará. Así que pelea y gana para su gloria. Recuerda esta verdad final mientras vas. La batalla que estás peleando no es solo sobre ti, es sobre la gloria de Dios. Cada vez que resistes tentación, lo glorificas. Cada vez que huyes del pecado, demuestras su poder. Cada vez que te levantas después de caer, testificas de su gracia. Esto no es solo sobre tu pureza, es sobre su reputación, y Él está comprometido a terminar lo que comenzó en ti. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no se rendirá contigo, así que no te rindas contigo mismo. La victoria ya es tuya en Cristo. Ahora camina en ella, vívela, pelea por ella y reclámala en el poderoso nombre de Jesús. Amén.